Tal vez con inquietudes que ustedes tengan sobre el tema. Bueno, ustedes dos que son nuevos aquí, ¿cuántos saben sobre el golpe de Estado de Honduras hace un año? Tal vez da un resumen de lo que pasó. Bueno, entonces, Honduras es un país que tiene unos 6 millones de habitantes. Se ha caracterizado en Centroamérica por ser como un país que los Estados Unidos ha usado en contra de las revoluciones centroamericanas. Esa es una característica. Así como Panamá era sus bases militares, Honduras era como la parte política que usaba, por ejemplo, contra la revolución de Guatemala en Artes, contra la revolución sandinista y contra el FMLN en El Salvador. Entonces, ese ha sido el papel de Honduras dentro de la región, ¿verdad? Como un papel contra insurgente, ¿verdad? Y también hay una mentalidad en el país muy anticomunista, o sea que, por ejemplo, cuando triunfó la revolución cubana en 1959, se decía que Honduras fue uno de los países que más difundió el anticomunismo, ¿verdad? Como que los cubanos eran lo peor que había en el mundo. Por ejemplo, yo recuerdo, yo nací en 1952, entonces cuando la revolución sandinista cubana triunfó yo tenía 7 años, y lo que se decía en la escuela era que los cubanos mataban a los ancianos y que le quitaban los niños a la familia y el Estado los criaba, y que Fidel Castro le preguntaba a los niños, pídanle a Dios un dulce, y entonces los niños pedían en la escuela un dulce a Dios y no les llegaba, entonces pídanle un dulce a Fidel, entonces que se los daban. O sea, el ateísmo también del comunismo, ¿verdad? Por un lado destruía la familia, destruía la propiedad privada y destruía la fe, ¿verdad? Entonces eso crea sobre todo en una población que es más campesina. En ese tiempo el 70% de la población de Honduras era rural. Digamos, a un campesino que le digan que un gobierno le va a quitar la propiedad, aunque no tenga nada, aunque solo tenga su casa, un chancho y una vaca, y le dicen, fíjense que los comunistas expropian la propiedad. Tal vez es la propiedad de un gran terrateniente, pero él siente que a él su vaca, su chancho, su gallina se la van a quitar. Entonces esa mentalidad se ha fomentado en Honduras, ¿verdad? Y bueno, tuvimos una dictadura de 17 años del Tiburcio Carías Andino, ¿verdad? Cuando en todo Centroamérica hubo dictaduras, aquí estaba Somoza, en Honduras Tiburcio Carías Andino, en El Salvador el general Martínez y en Guatemala el general Ubico, o sea que en todo Centroamérica había dictadura. ¿Vuelve a decir el nombre de este dictador y durante cuáles años? Tiburcio Carías Andino, ese estuvo de 1932 hasta 1949, hasta el final de la Segunda Guerra, que hubo en el mundo una democratización, ¿verdad? Un interés por la democracia. Entonces ese dictador pues gobernaba el país tenía 4 generales en cada parte del país, ¿verdad? Había como poderes locales que llaman, ¿verdad? Cada general mandaba como un presidente en cada región, uno en el norte, otro en la capital, otro en el sur y otro en occidente. Después vino un gobierno que se llamaba democrático, ¿verdad? Pero en realidad era un gobierno, bueno, y otra cuestión que en Honduras una presencia importante que ha habido de Estados Unidos ha sido las bananeras en la economía del país. Digamos, en Honduras siempre había vuelos entre San Pedro Sula y New Orleans, porque era la capital del banano, ¿verdad? Entonces, estábamos conectados hace mucho tiempo, y las mejores tierras del Valle de Sula y de los principales valles estaban en manos de los norteamericanos. Ellos pagaban, digamos, $1, el Estado hondureño le hizo una concesión por 100 años
de todas las tierras, ¿verdad? Y solo pagaban $1 por cada acre, ¿verdad? Usando la madera, usando el agua, usando los recursos naturales del país, ¿verdad? Entonces, eso durante, digamos, un siglo, hasta que terminó el siglo, las bananeras devolvieron esas tierras, parte de esas tierras se las devolvieron al Estado. Entonces, después del dictador, se nombró al que fue el abogado de la bananera en Honduras, Juan Manuel Gálvez. A ese se puso de presidente. Entonces era el ser abogado de la compañía bananera se convertía en el presidente de Honduras. Y los norteamericanos decían que en Honduras era más caro una mula que un diputado, que valía más la mula la ocupaban para cargar el banano, la madera, porque solo había tren, no había carro. De hecho, los norteamericanos metieron el tren en la costa norte. Había una promesa de poner el tren en todo el país, pero ellos solo pusieron el tren en las regiones donde tenían el banano. O sea, cuando hicieron el contrato con Honduras, la promesa era que iban a unir todo Honduras con el tren, ¿verdad? Pero ellos solo pusieron el tren en las zonas entre el mar y las bananeras para ponerlo en los puertos, ¿verdad? Porque era por barco siempre se transporta por barco el banano. Ellos necesitaban muchas mulas también, ¿verdad? Para cargar los bananos. Entonces decían, es más cara una mula. O sea, en Honduras vale más una mula que un diputado. Decían, eran baratos los diputados, como aquí también son baratos. No, aquí son caros, valen $500,000 los diputados. Esa es como una situación, ¿verdad? De dependencia del banano, las compañías norteamericanas. Y después vino otro gobierno liberal, que es de Ramón Villeda Morales, en 1957 a 1963, que ese gobierno hizo reforma agraria. Ese fue el primer gobierno que las tierras que tenía la bananera y que había entregado al Estado, las hizo cooperativas para los trabajadores. Entonces ese fue el primer gobierno que hizo reforma agraria, pero no tanto porque le interesaban los campesinos, sino por miedo a la Revolución Cubana, porque ya había triunfado la Revolución Cubana. Entonces Estados Unidos puso el programa que se llamaba Alianza para el Progreso. Ese programa de Alianza para el Progreso quería desarrollar América Latina y dar algunos regalos a los campesinos, a las clases medias, a la gente de la ciudad, para que no fueran a hacer una revolución en América Latina. Entonces era una manera de decir, bueno, para detener la Revolución Cubana, para que no entre aquí, además del ateísmo, hay que entregar tierra a los campesinos y organizarla, y le regalaban leche. Había unas bolsas de leche que se llamaba Alianza para el Progreso. En las escuelas regalaban leche, ¿verdad? Que era una manera para ayudar a detener la revolución. Y también había un programa contra la natalidad, ¿verdad? Está hablando sobre la historia. Entonces había un programa contra la natalidad que decía, es más fácil cazar un guerrillero en el vientre de una mujer que cazarlo en las montañas de Honduras. Entonces, una campaña contra el natal, no para proteger a las mujeres ni nada de eso, sino para que esas mujeres no engendraran hijos que podían ser revolucionarios. Y es más barata una pastilla anticonceptiva que una bala traída o un arma, ¿verdad? Entonces esa era una mentalidad en Honduras. Después, en el 63, iba a haber elecciones democráticas. Ya era un nuevo gobierno liberal y el candidato era uno que se llamaba Ramón Rodas Alvarado, Modesto Rodas Alvarado. Es el papá de Patricia Rodas, la que ahora la que fue canciller en el gobierno de Zelaya. O sea, su papá era el candidato presidencial, iba a ganar las elecciones, pero los militares dieron un golpe de Estado un mes antes de las elecciones. Y desde entonces los militares estuvieron en el poder desde 1963 hasta 1980. ¿Ya? 17 años los militares mandaron en Honduras y hubo violaciones de derechos humanos. En ese tiempo Estados Unidos puso un centro de entrenamiento militar para entrenar a los salvadoreños.
O sea, Estados Unidos